Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en nuestro canal Cuando las piedras hablan. Un canal que hemos abierto precisamente para charlar de arquitectura. Todas aquellas personas que les interesa hablar de este tema, a los alumnos que estudian arquitectura, a los arquitectos jóvenes y a todas aquellas personas interesadas en el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo fue que los sistemas estructurales fueron la base de la evolución de la tipología arquitectónica, desde el principio de los tiempos hasta la fecha. Vamos a considerar que los sistemas estructurales van a ser casi el esqueleto que conforma la forma arquitectónica. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas. Estamos tratando de llevarlos a cabo, todos estos temas que ustedes me han propuesto, que son muy variados. Entonces poco a poco los vamos a ir condensando y vamos a poder complacerlos de esa manera. Bien, vamos a empezar recordando que la arquitectura ha sido una disciplina que ha formado parte de la evolución del ser humano desde su aparición en el planeta. ¿Por qué? Porque ella ha construido su hábitat, proporcionando abrigo, protección, seguridad, funcionalidad y principalmente placer estético. Ha ido evolucionando paralelamente en la historia de la humanidad y ha sido el reflejo de la civilización. La evolución histórica de la arquitectura se ha basado en gran parte en el dominio de las técnicas de construcción y de los sistemas constructivos. Por esta razón es necesario conocer cómo y cuándo comenzó esta simbiosis. Hay que recordar que desde las culturas más primitivas hasta las más modernas y desarrolladas, siempre han buscado la forma de satisfacer la factibilidad constructiva y principalmente estructural como requisito de protección, estabilidad y seguridad. Por eso es importante estudiar la evolución y los principios constructivos y principalmente estructurales, porque esto se convierte en una importante manifestación cultural en el devenir histórico de la arquitectura. La evolución de la arquitectura es un proceso en constante cambio. Toda cultura o civilización humana ha forjado su propia tradición arquitectónica, lo que deriva en diferentes formas de pensamiento, orden y creación espacial y estructural en función de las variables contextuales, sociales, culturales, políticas y económicas dentro del contexto en que se desarrolla. Pero el concepto de seguridad, protección y estabilidad resulta el elemento principal de la organización espacio arquitectónico. Su uso práctico y estético marca el desarrollo cultural de la sociedad desde la prehistoria hasta nuestros días. Desde el surgimiento de los antiguos estamentos de la edad de piedra, de la edad prehistórica, se percibe una evolución visible del funcionamiento arquitectónico, del uso de los materiales y de las mejoras tecnológicas que han permitido sistemas estructurales más seguros dentro del desarrollo arquitectónico como parte importante de este progreso sociocultural. Por esta razón, hemos visto cómo la forma arquitectónica ha evolucionado. Esta transformación se ha dado con el tiempo y se hace más evidente cada vez que existen nuevas propuestas formales, principalmente las modernas, y de ahí surgen
innovaciones en edificios icónicos, formal y tecnológicamente sostenibles, de gran valor que permiten identificar, significar y determinar el entorno urbano y principalmente el respeto al medio ambiente. Pero hay que considerar que gran parte de esta transformación se debe al conocimiento, a la experiencia, ¿sí?, y a la práctica que ha tenido los sistemas sobre los sistemas constructivos. El modo de trabajo, función y resistencia estructural del material en la construcción y principalmente cómo se transmiten las cargas de la edificación es lo que garantiza el equilibrio y estabilidad, y de esta manera se evita la deformación del edificio, del objeto arquitectónico. En la antigüedad, la idea de estructura se basaba principalmente en la evidencia empírica. Por eso todas las construcciones eran repetitivas y el cambio de escala fue incremental a medida que se conoció el funcionamiento de la estructura, ¿sí?, cómo funcionaban las estructuras, y de esta manera se fueron integrando soluciones nuevas y dimensiones, optimizando los sistemas estructurales a la evolución de los edificios. Desde los primeros habitáculos nómadas, la investigación de las características del material de construcción permitió evolucionar la forma y la función del edificio. En un principio, generalmente el ser humano utilizó el material que encontró en la naturaleza. ¿Qué material existía en la naturaleza? Pues lógicamente la tierra, la piedra, la madera, en estado natural. Así funcionaron las primeras enramadas. Pero fueron conociendo el funcionamiento estructural paulatinamente y esto modificó esas condiciones. Primeramente, el ser humano modificó el estado normal del material. A los troncos los levantó, puso verticales. A la piedra se dio cuenta que tenía una cierta resistencia y también la levantó, les puso verticales y las hizo trabajar a compresión. En ese momento se le ocurrió al ser humano colocar una especie de travesaño horizontalmente apoyado en estos dos elementos verticales y lo hizo trabajar a compresión. Esta experiencia fue controlando el límite de su resistencia, lo fue puliendo y adelgazando, controló la altura y la dimensión hasta optimizar la función estructural del material. Esto lo podemos ver en las construcciones prehistóricas, como las enramadas, las cabañas de madera, los montículos de tierra, las estructuras o compresión como las pirámides de Egipto, las pirámides de América, que eran estructuras estables, realizadas en forma escalonada. Esta experiencia de cómo trabajaba la piedra y los montículos de manera natural fueron aprovechándose a través de contrafuertes decrecientes que iban rodeando un núcleo central. Entonces, estas construcciones van a ir evolucionando poco a poco y lo vemos en las construcciones megalíticas. El menhir es una piedra que se les ocurrió a ellos seres humanos levantarla y dejarla como manifestación de aquí estuve yo. En la naturaleza no existen las piedras verticales. Entonces esta piedra, cada vez que alguien la ve, dice, aquí estuvo alguien. Y él la levantó. Los menhires, los dólmenes, el dolmen es exactamente la cueva artificial. Se les ocurrió levantar grandes elementos de piedra, losas de piedra, y colocaron el travesaño, o sea, una cubierta, otra piedra también de ese mismo tamaño, encima de los dos apoyos. Entonces se hizo una cueva artificial, y de ahí vemos también cómo van funcionando el castrum,
las navetas, los pórticos como Stonehenge, por ejemplo. Entonces, este tipo de estructuras se conocen con el nombre de estructuras porticadas, porque están hechas a base de pórticos, dispuestos en un sentido. Pero como vieron que este sentido podía sufrir un volteo, entonces lo reforzaron con otro tipo de dinteles en sentido contrario. Y entonces formaron el principio de caja. Y eso permitió que estas cargas y los apoyos se perfeccionaran posteriormente a través de estos sostenes tipo caja que fueron autoportantes. Los sistemas abovedados y cupulares a base de tierra compactada, piedra o ladrillo empezaron a funcionarles posteriormente, cuando el ser humano vio que podían, a través de ir forjando un determinado tipo de estructura, ya no de una sola pieza, sino de varias piezas grabadas de tal manera que todas las cargas fueran perimetrales al centro del círculo. Entonces, en ese momento crearon el arco, la cúpula y principalmente la bóveda. En aquellos lugares donde no existía piedra, tuvieron que utilizar la tierra y vieron que se volvía un material más maleable si lo mojaban y lo compactaban. Entonces empezaron a formar bóvedas, cúpulas de tierra mojada y posteriormente inventaron el adobe, que es una pieza más manipulable y que puede funcionar de la misma manera. O sea, se vuelve monolítica cuando se coloca una sobre otra y la hacemos funcionar a compresión. Entonces, todos estos experimentos que hizo el ser humano fueron a base de experiencias. La experiencia de ver cuándo no se caía, hasta dónde resistía y cómo podían ampliarla y hacerla más resistente. Entonces, toda esta serie de elementos de la tierra compactada, la piedra o el ladrillo también fue otro experimento que les funcionó. Se dieron cuenta que era muchísimo más efectivo el utilizar el ladrillo ya cocido que el adobe. Entonces lo pudieron utilizar porque era más resistente. Entonces, todas estas bóvedas se centran en cargas con arcos reforzados por pilastras o contrafuertes. Ya saben ustedes que un arco generalmente osea, o sea, tiene un momento que hay que recibir y este coseo llevarlo a través de contrafuertes o de pilastras, ¿sí?, hacia la cimentación. Entonces, estos elementos lo fueron haciendo a medida que la experiencia les permitía a ellos conocer el funcionamiento de la estructura. Y entonces buscaron también materiales que resistieran más los esfuerzos a compresión, y su variante, que fueron los sistemas cupulares, pues le dieron otro sentido a estos espacios. ¿Por qué? Porque permiten espacios centrales mucho más amplios y más abiertos. Entonces, todo esto lo fueron haciendo principalmente en las construcciones de Medio Oriente y en América, donde eran zonas áridas, donde prevalecía el uso de la tierra. Pero vamos viendo cómo todas estas evoluciones de esta historia antigua de la arquitectura va a modificarse cuando ya entramos en procesos culturales más importantes. Por ejemplo, en la historia antigua, la medieval. Entonces, todos estos elementos los van a transformar a base de teorías. Personas, filósofos, científicos, se ponen a interpretar todas estas acciones y a llevarlas a un plano teórico y conceptual. Y entonces van a generar los principios de la geometría, los principios del equilibrio y la ley de la palanca. Se dan cuenta que si ponen 2 pesos
la misma dimensión y la misma carga, lo ponen sobre una tabla apoyada en el centro, se dan cuenta que queda estable. Ese es el principio del equilibrio. Y la ley de la palanca nos dice que cuando abrimos la distancia de la carga, podemos fácilmente levantarla o moverla. Entonces, toda esta experiencia sobre el funcionamiento a compresión de las estructuras les permitió posteriormente llegar en la Grecia antigua a una arquitectura muchísimo más abierta. Ellos iniciaron con la construcción de cabañas de madera. Estas cabañas de madera tenían una cierta dimensión. ¿Por qué? Porque los entrepaños eran horizontales, pero se les ocurrió un sistema estructural llamado armadura, en la cual levantaban el espacio a dos aguas. O sea, vieron que la carga apoyada de dos elementos era muchísimo más fácil de equilibrar que el elemento horizontal. El elemento horizontal tiende a flambearse, tiende a caerse. En cambio, si lo ponemos apoyado, esta carga va a resistir mejor el esfuerzo de gravedad. Entonces, se dieron cuenta también que si los apoyaban solos, estos se desplazaban hacia los lados. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron un elemento transversal que les funcionó a manera de tensor. Entonces, esta experiencia que tuvieron ellos en las cabañas de madera, ellos la trasladan a todos sus edificios, pero la hacen en piedra. Y entonces la piedra empieza a funcionarles como un sistema estructural adintelado. O sea, las piedras tienen una cierta dimensión que puede alcanzar a apoyarse en dos columnas. Entonces ellos van a hacer pórticos columnados llamados estilobatos, estilobatos, ¿sí? Que son todas las columnas que van por fuera y que van a estar apoyadas en este sistema porticado, o sea, o adintelado, ustedes lo quieran entender. Y así es como nacen las estructuras griegas, que llegaron a tener dimensiones extraordinarias, a dos aguas. Toda esta experiencia griega va a pasar al Imperio Romano, y el Imperio Romano, que ya trae una experiencia etrusca a través de la bóveda, va a mezclar la construcción a dos aguas, la estructura a dos aguas de los griegos, adintelada a dos aguas y con armaduras, con la cúpula, y van a generar una arquitectura más monumental que la arquitectura griega. ¿Por qué? Porque la cúpula les va a dar una amplitud central. Todas las cargas van a estar desplazadas del centro hacia los extremos, y entonces los muros van a soportar esas cargas a través de arcos, como sucede en el Panteón. El Panteón tiene una estructura muy interesante, que es un tejido, digamos, que está hecho a base de elementos circulares y otros que van a ser una especie de anillos que van a ir recibiendo los esfuerzos y repartiéndolos en toda la carga. Esto les funcionó porque ellos habían inventado el hormigón, o sea, un cemento puzolánico que era mucho más maleable que la piedra. Y esto, gracias a este invento, pudieron hacer más esbeltos todos los recubrimientos. Esta situación se pierde cuando cae el Imperio Romano y llegan todos los bárbaros y se apoderan del imperio. La cultura, toda la experiencia romana de la construcción se va a Bizancio. Esta experiencia arquitectónica, esta experiencia estructural, la vemos nosotros reflejadas en todos los puentes y acueductos romanos.
¿Por qué? Porque ahí está reflejado exactamente el principio del arco, el principio de la ingeniería hidráulica de los romanos, trayendo agua desde el manantial hasta las ciudades, haciendo a las ciudades autoportantes. Entonces, ellas ya funcionan, autosostenibles. Ellas ya funcionan porque ya tienen agua en el interior. Entonces, toda esta experiencia se va a Bizancio. Ahí se integra a toda la experiencia del Medio Oriente y va a dar una arquitectura monumental. Santa Sofía es exactamente el reflejo de esa experiencia del Medio Oriente con la experiencia que llevaban los romanos. La nueva Roma se llama Constantinopla o Bizancio, que ahora se llama Estambul, refleja exactamente la fusión de estas dos culturas. En Europa se regresó nuevamente a aquella arquitectura pesada que se llevó a cabo anterior a esta evolución grecolatina, y poco a poco fueron empezando a través de la arquitectura paleocristiana, de las experiencias estructurales a base de estos elementos de compresión y contrafuertes, a crear una arquitectura oscura, una arquitectura muy pesada, que estaba basada exactamente en el volumen de los muros. Y así vemos que todas las iglesias románicas son grandes moles de piedra, que también les permitía, debido a la inestabilidad socioeconómica del momento, les permitía entender que esto podía servir de protección ante las invasiones, ante los ataques, ante los enfrentamientos de diferentes grupos, y servía de protección. Ahí se reunía toda la gente del pueblo en las iglesias, en los monasterios, ¿sí? Y se protegían de estas invasiones. De ahí surgen precisamente en esta época del románico, surgen los grandes castillos. Al romperse el gran imperio romano, se van a formar pequeños reinos que van a defender su posición y sus propiedades. Entonces ahí empiezan se fragmenta el imperio y surgen varios reinos y muchos ejércitos invasores. Entonces estos edificios van a ser básicamente de protección gracias al espesor de los muros, a la construcción de los muros, ¿sí? Y a la falta de una experiencia mejor. Posteriormente, hacia la Alta Edad Media, vamos a encontrar que la influencia árabe que invadió parte de Europa va a influir en la nueva arquitectura. Se redescubren todos se redescubren todos aquellos adelantos griegos que estaban en poder de los árabes, y podemos entender nuevamente los principios estructurales que manejaban filósofos griegos, ¿sí? Y posteriormente los egipcios y los romanos. Y entonces estos nuevos arquitectos, nuevos gremios de la construcción, que todavía no había arquitectos así como individuos, sino eran grupos de constructores, llevaban a cabo un nuevo experimento y vieron que el arco apuntado permitía una mayor altura y un mejor control de los esfuerzos diagonales de las bóvedas, y entonces empezaron a levantar una arquitectura muchísimo más fastuosa. Descubrieron el principio de las bóvedas nervadas, el principio de la cúpula nervada, y esto les permitió llevar todos los esfuerzos a través del nervio y bajarlo por una columnilla. Estas columnillas se reunieron en una gran columna donde caían los diferentes arcos de la nervadura, y así pudieron resistir y elevar el nivel
de los edificios. Entonces, por eso podemos ver en las catedrales góticas esa altura extraordinaria y principalmente esta dirección de todas las cargas permitió quitar los muros. Ya no necesitaban muros para recibir las cargas. Entonces, en lugar de muros, hicieron grandes ventanales recubiertos con cristal. Y entonces a estas vitrinas, ¿sí?, a estas vidrieras o vitrales, ¿sí?, les anexaron además también la influencia que tuvieron los árabes de la creación del vidrio cromático, o sea, con color. Y entonces ustedes entran a una iglesia gótica y es una experiencia extraordinaria, esta fusión de colores a través de la luz del sol, ¿sí?, y los colores. Entonces, esta situación cambió incluso la mentalidad. Originalmente la mentalidad en la época románica era de crear espacios muy respetuosos del Dios, y entonces este recogimiento que permitían las iglesias cerradas, oscuras, y este misterio lo van a cambiar en la época gótica y va a estar iluminada. Entonces, incluso la creencia cambia. Dios es luz, Dios es iluminación. Entonces, todas las catedrales van a tener esa tendencia a estar exageradamente iluminadas y a ser muchísimo más ligeras. Toda esta situación vuelve a cambiar cuando toda la filosofía grecorromana, toda esta influencia que trajeron los árabes con la nueva teoría, los nuevos conceptos grecorromanos, van a crear otra manera de pensar que va a centrar ya no tanto en la religión, en el Dios, sino lo van a hacer hacia el individuo, hacia el ser humano. Esta etapa se conoce como la filosofía humanista y es una época humanística, porque se le va a dar importancia más al ser humano, y entonces ahí es cuando surge el arquitecto como individuo. Vamos a tener la presencia de grandes arquitectos, Leonardo, Miguel Ángel, Brunelleschi, Alberti, Vignola, etcétera, que van a hacer creaciones extraordinarias, pero todas ellas basadas en ¿qué? En la geometría euclidiana. Todos los elementos están basados en la geometría euclidiana, salvo las catedrales. Estas van a estar apuntadas y creadas de otra manera. Entonces, toda esta circunstancia va a crear una nueva arquitectura, y estas experiencias se van a reflejar a través de las estructuras que están creando. Estas estructuras de arcos apuntados, de bóvedas nervadas, de contrafuertes ya no tan sólidos como esos pilastrones que tenían las iglesias románicas, sino que ahora los van a bajar a través de arbotantes. O sea, ya entendieron cómo funciona el reparto de cargas, y entonces lo van a dirigir. Entonces ya no necesitan tener un pilastrón que reciba a los grandes muros y evita el coseo. No, ahora lo van a bajar. Se dan cuenta que el impacto, la resultante es diagonal, y entonces la van bajando poco a poco a través de pequeños arcos. Estos arcos se les da el nombre de arbotantes. Entonces es la gran explosión estructural del siglo XIII y XIV. En el siglo XIV, desde el principio del siglo XIV a mediados, se va a dar este cambio hacia el humanismo, y va a resultar toda aquella experiencia renacentista. O sea, vuelven nuevamente a toda la imagen del Imperio Romano, pero con todas las nuevas experiencias estructurales, y va a permitirles crear edificios extraordinarios, grandes monumentos, edificios muy abiertos, la repetición de ventanas, que, claro, estas ventanas van a tener cerramientos muy cortos, porque siguen funcionando a base de adintelados, o sea, a base de pórticos adintelados.
Todo esto va a permitir que la arquitectura evolucione y dé nuevas formas a la imagen, creándose tipologías diferentes. Espero que les haya interesado esta plática y no se olviden, suscríbanse, manden sus comentarios, propongan temas y nos vemos en la segunda parte de este tema, en el siguiente video, por nuestro canal, Cuando las Piedras Hablan.